viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Vamos a leer la palabra. El apóstol Santiago. Vengan conmigo a la carta del apóstol Santiago. Vamos a leer el capítulo 1, unos versículos para, con la ayuda del Señor y con el poder del Espíritu Santo en esta mañana, recibir esa palabra que sin duda va a ser una palabra de poder, de aliento y edificación. En el versículo 2 del capítulo 1 dice el apóstol Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa. Si alguno de vosotros es Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado del viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oremos, hermano. El tema que quiero tocar con ustedes, con la ayuda del Espíritu Santo, en esta mañana es el siguiente. El título: no por emoción, sí por convicción. A veces podemos llegar a preguntarnos, y si no lo preguntamos, creo que estamos siendo un poco torpes. Si hemos nacido de nuevo y tenemos una experiencia real con nuestro Señor Jesucristo y experimentamos que no crecemos, que no permanecemos, tendríamos a lo mejor que examinar el por qué. Porque la voluntad de nuestro Dios es que permanezcamos en Él y llevemos mucho fruto. Esa es la voluntad de Dios enseñada de una manera contundente y puntual y afirmada en la palabra eterna de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no crezco en el ámbito espiritual y por qué no permanezco en el propósito eterno de Dios para mi vida? No quiero molestar a nadie, le digo de corazón, con todo el respeto y con todo el cariño, pero como pastor, como padre espiritual, tengo la obligación de escuchar la voz de Dios y hablar lo que Dios pone en mi corazón. Yo sé que a veces puede ser mal interpretado y a veces puede ser mal recibido y a veces puedo levantar ampollas y a veces puedo levantar incluso hasta que me miren de aquella manera, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Míreme como le dé la gana, pero mire al Señor con amor porque Él le ama con amor eterno y quiere, piense usted lo que piense, Él quiere lo mejor para usted. Él quiere lo mejor para nuestras vidas. ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no permanezco? Y hermano, muchas veces es que nuestro acercamiento al Señor no es un acercamiento correcto, es un acercamiento muy superficial, es un acercamiento emocional. Según las circunstancias, según el momento, la situación y por cómo estoy movido, sacudido por
por las cosas de la vida, a lo mejor tengo un acercamiento y tengo una experiencia, pero no es una experiencia basada en una fe genuina que me mantiene en una convicción real y en una estabilidad y seguridad real. Es algo del momento. Es algo emocional. La Biblia nos enseña, las emociones están muy ligadas a los sentimientos del hombre. Cuando nuestras emociones y nuestros sentimientos están alimentados con la verdad de Dios y llegan al punto de estar establecidos en la convicción y en la seguridad eterna de Dios, entonces lo que experimentamos es algo hermoso, porque estamos en un proceso de vida, creciendo, avanzando, progresando y también madurando en las cosas eternas del reino de Dios. Pero cuando simplemente son de pequeños reflejos, de pequeños impulsos emocionales, hoy estoy, pero mañana ya no estoy. Hoy he sentido algo especial, pero ya me olvidé porque se fue la espumilla de la emoción y entonces no quedó nada. Por eso es sumamente importante decirle que el deseo de Dios no es tener una comunión ¿cómo diríamos? Intermitente con nosotros. Hoy sí, mañana no, ahora sí. No, Dios quiere tener una relación continua con cada uno de sus hijos y Dios quiere cumplir su propósito. ¿Se acuerdan de la palabra rema del año pasado? Hablando de un trato personal de Dios hacia nuestras vidas. Y Él mismo os perfeccionará, os afirmará, os fortalecerá, os establecerá. Pero hermano, ese es el deseo de Dios. Y créanme que el deseo de Dios es alinear su corazón con nuestro corazón, su mente con nuestra mente, para que todo lo que se está moviendo en el corazón de Dios, todo lo que se está moviendo en la mente de Dios, sea una revelación divina a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero escuche, pastor Jonathan hablaba antes, entregamos nuestro libre albedrío y hermanos, para que la voluntad de Dios, para que el deseo de Dios se pueda cumplir, para que el propósito eterno de Dios se pueda cumplir en nuestras vidas, usted y yo tenemos que ser conscientes que si no nos rendimos al Señor, si no nos entregamos al Señor, si no nos consagramos al Señor, simplemente vamos a vivir esporádicas experiencias emocionales. Y así no crecemos. Y así no permanecemos. Y a veces dentro del contexto de nuestro género humano somos muy dados a quejarnos y a lamentarnos porque obviamente las cosas no nos van demasiado bien. Y no es porque no tengamos pan, no es porque no tengamos vestido, sí, porque Dios en su misericordia nos da. Y a pesar de que somos hijos bastante descuidados, bastante dejados, Dios continúa bendiciéndonos. Pero hay algo que no alcanzamos, que es lo más sublime, es lo más glorioso, y es la explosión de vida espiritual, y es la frescura de la unción, de la presencia del eterno, el glorioso y poderoso Dios. Ahí está. ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no permanezco? Jesús dio una enseñanza muy clara con un ejemplo muy sencillo. Y él en Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador.
todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y no sirve para otra cosa sino para ser quemado. Son palabras muy fuertes, pero es nuestro deber profundizar en esta verdad. Pero todo pámpano que en mí lleva fruto, entramos en un proceso de vida, de crecimiento, de estar establecidos en el poder de la gloria de Dios. Todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Y después dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Si usted se para a meditar y a considerar lo que la palabra dice, fruto, más fruto, mucho fruto. Y ese es el proceso divino de Dios para nuestras vidas. Y qué bueno cuando podemos despegarnos de la confusión, del emocionalismo, porque permíteme que le diga que la confusión del emocionalismo trastoca, daña, desvía nuestra conducta de tal manera que nunca terminamos haciendo lo que Dios nos pide a través de su palabra. Y qué bueno que podamos adquirir ese conocimiento para que usted y yo no lo tomemos en serio. Dios nunca nos habla en broma. Dios siempre nos habla en serio. Porque Él sabe la gran necesidad que nosotros tenemos de acercarnos a la fuente de la verdad. Y que usted no solamente viva cosas esporádicas, momentos emocionales, sino que usted viva una continua experiencia de poder, gloria y autoridad en Dios. Y esto no es la exclusividad para unos pocos, porque la palabra de Dios lo dice muy claro, Dios no hace acepción de persona. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Se trata de la acción, del movimiento, de la decisión personal. ¿Qué voy a hacer frente a mi realidad presente? Si entiendo que no crezco y que no permanezco, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir viviendo en el carnaval de la confusión, de las mentiras de este mundo? ¿O voy a hacer algo sabio e inteligente? La primera pregunta que tendríamos que hacernos, ¿cómo sé yo que lo que siento, he dicho que las emociones están muy ligadas a los sentimientos, es de Dios? Pregúntale. Y si no te ves capacitado para poder discernir, entender aún tu propia realidad, pídele al Señor. Hemos leído, y en el versículo 5 de este capítulo 1, dice, si alguno, entramos usted y yo, usted podemos ser ese alguno. Dice, está falto de sabiduría, que le pida a Dios, que le pida a Dios. Posible que no entendamos algunas cosas. Y es posible que no sepamos qué hacer frente a la realidad de que no crezco ni permanezco y no disfruto las riquezas en gloria de Dios. No me siento sentado en lugares celestiales como la palabra de Dios declara para cada hijo de Dios. ¿Qué está pasando con mi vida? Pregúntale. Pídele al Señor que te dé sabiduría. Dice que Dios da abundantemente y sin reproche. Nunca Dios te va a reprochar el que tú no entiendas y le pides sabiduría para entender.
Y dice más, dice, y le será, ¿qué? Dada. Y hermano, ¡ay, qué bueno es esto! Dígaselo. ¡Ay! ¡Burra! Tenemos la fuente a nuestra disposición. Pídele. Mira, hay una versión que me gusta mucho de este versículo. Y dice, si realmente quieres saber lo que Dios quiere de ti, pregúntale. Dice, y Él con mucho gusto te lo dirá. Y Él con mucho gusto te lo dirá. Lo torpe, lo insensato, es que, como digo yo, ni chicha ni limonada. Que queremos, pero ni podemos ni queremos. Nos hacemos un lío, porque si algo trae confusión a la mente y el corazón del hombre, es el emocionalismo y el sentimentalismo que está alimentado con el ego y la vanidad del hombre. Permíteme, hermanos, que profundicemos en estas cosas, que escarbemos en nuestro hombre interior, en nuestra realidad frente, porque mire, mi hermano, usted como padre, y los padres me van a entender, cuando usted ha alcanzado principios honorables en la vida, siendo un hombre honrado, trabajador y puntual, y usted sabe que uno obtiene frutos de estas actitudes correctas. Entonces usted se da cuenta que a lo mejor sus hijos no están entendiendo el valor de estas actitudes correctas. Y vemos que hay un desequilibrio, un desorden y unos efectos negativos que hacen de que hayan incomodidades y circunstancias también de pleito, de conflicto. Y todo porque no estamos entendiendo el valor de hacer las cosas correctamente. No estamos entendiendo la regla de oro. Y dejamos que nuestro egoísmo, nuestro orgullo y nuestra vanidad vaya por delante, provocando nuestros pleitos y nuestras contiendas con la gente. Y eso hace de que haya un desbarajuste y un desequilibrio tremendo. Y no hay cosa más fea que caminar en esa condición. No hay cosa más fea. Si dentro del entorno natural de lo que es la relación de un ser humano con otro ser humano, con el vecino, con el compañero, con el amigo, las cosas pueden estar tan afectadas, tan dañadas, que estamos ahí encendiendo el fuego del odio y los rencores y la contienda. Pues imagínense cómo nuestro Padre Celestial puede estar ahí sentado en el trono de su gracia, habiéndonos dado con detalle la guía y la dirección de su verdad para que no tropecemos en nada, y estamos ahí empeñados, y disculpen, en hacer el tonto, empeñados en seguir siendo infantiles, cuando la palabra del Señor dice que debiendo ya ser maestros, sabemos, hermanos, de lo que hablamos, y no queremos esquivar y no queremos escondernos de la verdad de Dios. Debiendo ya ser maestro, todavía tener necesidad de que se os den los primeros rudimentos. ¿Cómo es posible que el que tenía que ser maestro, todavía el ejemplo que está dando es que está tomando biberón, está tomando leche? Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez por el ejercicio del discernimiento, de la aplicación de los sentidos
en el discernimiento del bien y del mal. Número 2, ¿cómo vencer la confusión de las emociones y los sentimientos? Porque, hermano, a veces andamos en pelea con todo el mundo. Pero no peleamos contra lo que realmente necesitamos pelear. No estamos peleados los hijos con los padres contra los hijos, contra los cuñados, contra la suegra, contra el hermano de la iglesia, contra el gato de la casa, contra el loro de... Estamos ahí todos... Ahí estamos queriendo tener siempre la razón. Ahí queremos nosotros de alguna manera sacar la cabeza y decir, aquí yo soy alguien importante. Pero no peleamos contra nuestras propias confusiones. De nuestro emocionalismo y sentimentalismo alimentado por nuestra vanidad y por nuestro orgullo. Cuando Dios me estaba dando esta palabra, pasa como la semana pasada, algo de mí me decía, algo de mí. Uy, el pastor está cantando canciones del mundo. Uy. Algo de mí me decía, Señor, ¿por qué no descansamos esta semana un poquito? Y damos ahí una predicación de... Vamos, ya está bien. Señor, que nos está apretando las clavijas. Que a algunos ya les veo las caras de incomodidad. Y están diciendo, ¿a qué me voy? ¿A qué me voy? Dios. ¿Cómo vencer las confusiones de nuestras emociones y nuestros sentimientos? ¿Sabe que la Biblia nos enseña que a Dios no se le sigue por emoción o por sentimientos? A Dios se le honra por la obediencia a su palabra. Y nos guste o no nos guste, es como Dios lo dice. Él es el autor, el consumador de nuestra fe. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sabe? Dios no es un Dios de eventos, es un Dios de proceso. Y las pruebas forman parte del trato de Dios para que usted no viva una vida emocional, sino que viva una vida de convicción y seguridad. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿sabe lo que es fe? Convicción, seguridad, de la verdad, aún de lo que no vemos, aún de lo que no podemos tocar, aún de lo que no podemos palpar. Pero tenemos convicción, tenemos seguridad, porque nosotros no vivimos de ilusiones, no vivimos de fantasías, no vivimos de ilusionismo. Vivimos de convicción. El Hijo de Dios tiene que vivir de convicción. Tiene que vivir de seguridad. Que lo que Dios ha dicho para usted y para mí es sí y es amén. Aleluya. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es la paciencia? Que es producto de la fe, de la convicción y de la seguridad. No es ni más ni menos que una posición en el tiempo donde se afirma en nosotros y crece y se fortalece la convicción y la seguridad o la fe, lo que usted quiera llamarle o usted quiera entender. Y no hay manera de que usted y yo salgamos del emocionalismo
y de la ñoñería de los sentimientos y nos establezcamos afirmados en la convicción y en la seguridad de la fe en Cristo, como dice el apóstol Juan, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, nuestra convicción, nuestra seguridad, no es lo que dicen los partidos políticos, no es lo que habla el revolucionario no es lo que dice el otro, es lo que está escrito en la palabra eterna de nuestro Dios, el creador y el hacedor de todas las cosas, el que tiene todas las cosas bajo control y el poder de su palabra mantiene todas las cosas en su orden. Déjame un sorbito de agua. ¿Cómo vencer? Déjese enseñar. Dejémonos enseñar. ¿Cómo vencer las confusiones de nuestras emociones y nuestros sentimientos? Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente, porfa, métase ahí en la palabra. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad. Por ese Cristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla y a darle el sello de su libertad. Amén. Y en esta ley liberada, porque la ley del primer pacto estaba atada a la hipocresía del tradicionalismo y de la religiosidad que el pueblo de Israel había caído, porque se alimentaban más del emocionalismo y de sus sentimientos que de la obediencia a la palabra, de tal manera que lo trastocaban, que aún el día de descanso lo habían convertido en idolatría, cuando el Señor había dado un descanso para que lo gozaran y no poner ahí unas leyes que estaban traspasando la libertad de Dios. Por eso Santiago ahora dice: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, diga a su hermano, tú y yo, será bienaventurado en todo lo que hace. ¡Woo! ¡Woo! Porque es el deseo de Dios que usted sea bienaventurado, que sea dichoso, que sea feliz, y como hemos leído, y que no le falte cosa alguna. Gloria a Dios. Número 3, ¿cómo mantener una conducta equilibrada frente a la confusión de las emociones y de los sentimientos? Son tareas que cada uno sabe, hermanos, que casi, escuche bien esto, y voy a decir el casi por decir un casi el 100% de los conflictos de los seres humanos, su raíz está en el emocionalismo y en los sentimientos. Porque hay un desequilibrio, porque obviamente están alimentados de lo peor de nosotros. Y lo peor de nosotros es el orgullo y la vanidad, que alimenta la codicia y la avaricia, las envidias, los celos
y los rencores. Y ahí vamos con nuestra mochila de bichos raros, ¿verdad? Y le ponemos la sonrisa a la gente. Y si las sonrisas de la hipocresía y si las miradas mataran, bueno, estaríamos muertos todos ya. Tenemos mucho que aprender, mucho. Cómo mantener una conducta equilibrada. Santiago dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Por eso necesitamos pedir esa sabiduría. El que está falto de sabiduría, que se la pida a Dios, que la da abundantemente, sin reproche, y le será dada. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, buena, llena de misericordia y de buen fruto, sin incertidumbres ni hipocresía. Hermano, Dios mío, si usted alcanza eso, ¿cómo me puedo llevar mal usted, yo mal con usted? O usted, si yo alcanzo eso, ¿cómo nos podemos llevar mal? No damos lugar al diablo. Traemos por la sabiduría de Dios el equilibrio perfecto. Sabemos estar en nuestra posición con esas actitudes que vienen del corazón de Dios a nuestro corazón. Somos pacificadores, somos benignos, somos misericordiosos, somos gente especial. No es porque nuestra naturaleza en sí sea especial, sino porque hemos sido transformados por la verdad de Dios. Nos hemos puesto a atender la verdad de Dios. Hemos buscado la sabiduría de Dios y hemos sido transformados, cambiados. Y esto es para todos. Dios está poniendo un profundo sentir estos meses, y Él me ha puesto la inquietud de que removamos, que reorganicemos, que ordenemos cosas y hermano, yo sé que esto ya a algunos hasta nos molesta. Hoy lo hablaba con el cuerpo ministerial, una palabra que estaba compartiendo con ellos, y ¿sabe? Es que al hombre natural les molesta que los muevan de su rutina y de su comodidad. Ya estamos metiéndonos en más líos con lo bien que estamos. ¿Para qué remover más? Hermanos, que no estamos entendiendo la palabra. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este estilo de vida. Hemos crecido, hemos disfrutado cosas buenas, pero hay mucho más. No podemos estancarnos. Dice, transformaos por medio de la renovación, provocar un cambio hermoso en vuestra vida, en vuestro entorno, quitar lo que no sirve, renovarlo por cosas nuevas, por cosas frescas. Dice, renovado en el espíritu de vuestra mente. Se entiende que es una mente que está enriquecida por la revelación de la palabra de Dios. Dice, para que comprobéis ¿qué? La voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Mire donde lo mires, lo tomemos como lo bueno está en Él. Eres la fuente de toda bendición. En Él está todas las bienaventuranzas. Si usted quiere disfrutar para ser un bienaventurado, atienda lo que nuestro Señor nos está enseñando. Porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto, sin incertidumbres ni hipocresía.
Fíjese, llegamos al último punto. Ya voy a terminar. Dígale a su hermano, milagro. Milagro. ¿Cómo tener una vida estable y fructífera? Después de lo que hemos hablado, indiscutiblemente no a través de las emociones y de los sentimientos. Usted sabe que vamos a estar viviendo ahí en un laberinto. Vamos a estar, como diríamos, en un parque de estos de diversiones, que sale de un sitio y te montas en la montaña rusa y para arriba, para abajo, tal. Después te vas a otro sitio, te metes en la olla y te dan vueltas y estás ahí medio vomitando, y te vas a otro sitio y te montas los caballitos. Y así es lo que pasa cuando no vivimos en la estabilidad de la palabra de Dios. Que parece que estamos en un parque de atracciones. Y hermano, eso un rato está bien, pero ¿se imagina toda su vida usted allí en Por Aventura? Queda bonito. Basta ya de aventuras mentirosas y engañosas. Hay aventuras gloriosas. No seamos torpes, entretenidos con la vanidad de este mundo. Busquemos la esencia de las riquezas eternas del reino de Dios. ¡Aleluya! Dice Santiago 3:13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hello. Dígale a su hermano, ¿eres tú? Es una pregunta. Es una pregunta. ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido entre vosotros? A veces somos muy ligeritos, ¿verdad? Ya. Pues estamos comprometidos, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre. Dé testimonio. Por la buena conducta. Cosa más hermosa que la iglesia de Jesús entienda el valor de una buena conducta. Porque si hay una buena conducta, hay un río de buenas actitudes y de buenas formas. Nos enriquecemos, nos fortalecemos unos a otros, nos edificamos. No estamos para tonterías, para señalar. Digo, cuando señalamos, uno señala al que está juzgando, a Dios lo ponemos por testigo, y 3 nos están señalando a nosotros. No juzguemos, porque con la medida con que juzgamos seremos juzgados. Muestre, no de palabra. No quiera convencer a la gente con sus palabras que usted es una buena persona. Su conducta, su fidelidad, su lealtad, su honestidad, su honradez, aún su facilidad para reconocer sus errores y pedir perdón y restablecer cualquier situación que haya salido en un momento determinado perjudicada, dañada.
para entrar en una acción de sanidad y restauración, para que salga todavía las relaciones más fortalecidas y más establecidas. Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y el versículo 18 de este capítulo 3 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Y el fruto. ¿Cómo escaparemos a la realidad de lo que está escrito, de la verdad eterna de Dios para nuestras vidas? Juan 15, al final, los versículos, dice Jesús: no me escogisteis vosotros a mí, yo os he escogido a vosotros y os he puesto. Hermano, usted no está aquí por una casualidad. Hay un propósito eterno de Dios para las personas. El Espíritu Santo nos redarguye y siempre nos quiere guiar. Hay quien es dócil y entiende y está ahí aprendiendo y está creciendo y está permaneciendo. Como dice también en ese mismo capítulo, dice: si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Muchas veces este versículo nos confronta y tenemos ahí como una espada. Estamos ahí porque como que no funciona conmigo. Y sabe una cosa, nosotros queremos utilizar la palabra a través de las emociones y los sentimientos, pensando de que de esa manera va a activarse el poder de la palabra en nosotros. Y no es así, hermanos. Es a través de que me guste o no me guste lo que Dios está mandando de mí, pidiendo de mí, yo le obedezca. Y además, con alegría, servir a Dios con alegría. Porque no me escogiste vosotros a mí, os he escogido yo. Y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Permanezca. Grupo de alabanza, por favor.